poco las metaloproteinasas que no han quedado claras. Parece que como que no ha quedado claro eso. No olviden hacer equipo con el profesor, hasta llevamos, digamos, la mitad de la primera etapa. La siguiente semana, pues, tendremos como esa, ya casi finalizando nuestro primer corte. Mm, hemos ya tenido las bases de cómo ataca una bacteria, ¿sí? Eh, espero que quede claro, no sé si tienen preguntas con respecto a eso. Recordemos que la bacteria pues ataca el sistema inmune ataca a la bacteria. La bacteria puede evadir el sistema inmune, cubrirse, enmascararse y pues siempre será como ese juego, enfermedades infecciosas. Vamos a mirar la pantalla. Y nuestra siguiente bacteria es Corynebacterium. El Corynebacterium, si sienten que voy muy rápido, me avisan y yo pues me detengo un poco, ¿sí? El Corynebacterium también es una actinobacteria. ¿Mm? El cori, como ven, se puede colorear y da una coloración en empalada o letras empalizada o letras chinas, ¿sí? Esa empalizada es como la muralla que tienen los vikingos, mm, para que no les ataquen el castillo o su fortaleza. Y por supuesto, catalasa positivo. Al preguntar qué es catalasa positivo, algunos no contestan bien. Catalasa positivo es que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Sí? Entonces, por favor, también se colorea con verde de malaquita. La coloración de verde malaquita, debido a que ella tiene una capa de grasa encima del péptido glicano, se le coloca verde de malaquita y se calienta hasta la emisión de vapores durante 5 minutos. Al enfriarse se lava y se coloca fuchina o safranina. Los bacilos quedarán pintados de verde malaquita y los gránulos metacromáticos donde está el DNA quedarán pintados de fuchina, de rojo. ¿Mm? Seguimos hablando de pus, entonces el granuloma sigue en vigencia. Recordemos que el granuloma es el ataque al macrófago, ¿no? ¿Sí? Ya sea porque, pues en este caso, se tiene una capa grasa que evita el estallido respiratorio y lo cubre, que eso es, pues, evadir el sistema inmune, o porque es catalasa positivo, ¿no? En este caso, se produce la pseudotuberculosis. ¿Mm? Hay otros como renales, úlceras, etcétera. Estamos hablando de cuadros supurativos, el aspecto de letras chinas, y tiene una toxina llamada la toxina diftérica. Hemolicinas que van a romper a los glóbulos blancos y rojos y un pili que se adhiere y una marcada actividad ureolítica. ¿Qué quiere decir eso? El Corynebacterium renale y pilosum llegan hacia la orina. La orina sería el, el elemento de metabolismo para poder captar el nitrógeno de la urea. Entonces, al tener ureasas, ellos captan ese nitrógeno, o ellas captan ese nitrógeno para meterlo en su metabolismo. Lípidos que son leucotóxicos, que son ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. También se multiplica dentro de los macrófagos, lo que quiere decir que el lunes veremos la respuesta intracelular con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1.
Recordemos la molécula de presentación, el complejo mayor de histocompatibilidad. Recordemos la molécula de comunicación, las citoquinas. Recordemos la molécula de reconocimiento, los receptores. Entonces, es importante que nosotros sepamos esas tres cosas que siempre se estarán preguntando, ¿sí? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Acá tenemos la acción de la toxina diftérica, ¿sí? La toxina diftérica presenta dos eh, proteínas, la proteína A y la proteína B. La proteína B, como vemos, nos sirve de anclaje. Aquí vemos que la proteína B se une al receptor en un anclaje. Obviamente, esta toxina, al entrar por pinocitosis, pues se forma un endosoma y rápidamente se lleva hasta el sitio de ribosilación o donde se producen las proteínas. Cambiando el pH, sale la toxina A y evita la síntesis de proteínas. Al evitar la síntesis de proteínas, lógicamente estamos hablando de que no habrá defensa, no habrá interferón, no habrá factor de necrosis tumoral, ni caspasas, ni citoquinas, ni receptores, ni complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces es importante que se den cuenta que el hecho de romper el ciclo de producción de proteína hace que, lógicamente, no tengamos defensa a respuesta inmune. O sea, el macrófago no podrá presentar al sistema inmune su antígeno. Recordemos que en este caso, por ser intracelular, tenemos el hecho de que vamos a mostrar el antígeno a los CD8 por el complejo mayor de histocompatibilidad. 1, ¿no? 1 al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Es la molécula de presentación, ¿sí? Es la molécula de presentación, el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá tenemos la explicación, se las dejé, y vemos cómo empezamos a tener una, obviamente, difteria respiratoria. Esta es la tuberculosis caprina o pseudotuberculosis, ¿sí? Entonces aquí habrá secreciones faríngeas. Esto es ¿Cómo se llama, zoonosis, profe? señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Difteria respiratoria, la pseudotuberculosis. Gracias. Ok. Con este mecanismo, las exotoxinas van a dañar, obviamente, matrices celulares abriendo poros, inhiben la síntesis de proteínas y también activan vías secundarias o dañan vías de transcripción, ¿sí?
Acá tenemos el Piógenes, el Bovis y el Ulcerans. Y tenemos mastitis de nuevo, onfalitis, abortos, linfadenitis gaseosa o pseudotuberculosis. El ganglio pues va a llenarse de granulomas, ¿ok? Lo que se convierte en una necrosis caseificativa. El Corynebacterium renale irá también a hacer necrosis y recordemos que tiene una ureasa que capta el nitrógeno para el metabolismo bacteriano. La paratuberculosis, donde se tiene un lípido en la pared que tiene ácidos micólicos, lipoarabinoamanano y arabinogalactano. Su fosfolipasa D para salir de, entonces aquí vemos que la toxina sale a dañar el ribosoma. Entonces necesita una fosfolipasa para salir y afectar o producir granuloma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí vemos dibujado los ácidos micólicos, lipo, arabino manano y arabino galactano. ¿Ok? Entonces hay ácidos micólicos. Entonces sería la membrana, el peptidolicano. ¿Ok? Eh, este D sería el lipoaraminomanano. El C, este es el violetica, sería el arabino galactano. ¿Ok? Y arriba los ácidos micólicos. Esos tres son lípidos de la pared, o sea, encima de la pared. Lo que la hace ácido alcohol resistente y evita la fagocitosis. ¿Hay preguntas con respecto a eso que acabo de decir? Sí, profe, disculpa, no entendí. Encima de la pared está la pared, la amarilla. ¿Sí la vemos? Sí, Hay grasa, hay lípidos, ¿sí? sí, Eso evitaría que el estallido respiratorio afectara el peptidolicano, lo que la hace ácido alcohol resistente. Esos tres ok, lípidos son ácidos micólicos, ¿ok? Lipoarábino manano. Entonces, lipo, arábino es la conformación, ¿no? El lipoarábino es la conformación. Y manano es de manosa, ¿no? O sea, hay lípidos y azúcares, ¿ok? sí, ¿Estamos? Y la C sería arábino, que es la conformación química, arábino, y galactano, o sea que también tiene azúcar. Eso le ayuda también a pegarse, ¿no? A formar el biofil y todas esas cosas. Y a evitar, también ellos evitan que el fagosoma se una al lisosoma. ¿Sí? ok, sí, Proteínas sí, de señor, que evitan que el fagosoma se una al lisosoma. ¿Me hice entender? sí, señor. Por lo tanto, ningún macrófago va a servir, ninguna célula dendrítica. Acá vemos que se unen las células epitelioides y formamos granuloma. Eso sí lo comprendemos todo, ¿cierto? Que es un granuloma. Sí, profe. El lunes preguntaremos, haga un granuloma y sus partes. ¿Sí? Es muy importante que todos sepamos que es un absceso. Acá vemos la linfangitis ulcerativa. Vemos que rompe el tejido, ¿sí? El Corynebacterium se pasa a través del sistema linfático en caballos.
Esto es zoonosis, vamos a tomarlo con guantes, ¿no? Hay que drenarlo, ¿no? No en la parte de arriba, sino abajo, drenar porque se forman abscesos, lógicamente. Las linfagitis ulcerativas, y recordemos que en este caso podemos identificar los cori mediante pruebas bioquímicas o PCR o RT-PCR. Pueden inflamar. Aquí vemos que la caña y el menudillo prácticamente no se están notando, lo mismo que ya se está desapareciendo la cuartilla. Entonces el menudillo ya no tiene forma, la caña tampoco. Entonces esto puede formar un síndrome compartimental, en el cual la piel también se puede ulcerar, abriendo paso para descomprimir los vasos sanguíneos que llegan hacia el casco. ¿Me hice entender con esto? Sergio sí estará por ahí. Sí, profesor. Entonces, para que tengamos en cuenta que la inflamación puede apretar tanto las arterias y las venas, y al inflamar tanto las arterias y las venas, pues vamos a formar un síndrome compartimental, ¿sí? Donde todos están apretados. Al estar apretados, no puede pasar la circulación, lo que puede hacer que se caiga el casco posiblemente. Listo. Del grupo de renale, aquí vemos el pene del ovino. Vemos la necrosis en la parte superior, en la foto de la parte superior. Vemos el biofil, ¿sí? En la cabeza del glande, lo que se llama balanitis. La inflamación de prepucio se llama postitis. Y cuando ya se ulcera, se llama balanopostitis ulcerativa. Esta inflamación o esta enfermedad es venérea, la balanopostitis ulcerativa ovina, que se produce por el Corynebacterium renale, pilosum o cystiditis. Todos los tres pueden llegar o entrar a través del orificio o meato urinario externo. Cuando en la cabeza del glande se produce necrosis, ya este ovino no me sirve para la reproducción. ¿Ok? Unas fimbrias de alto poder. Ureasa, que rompe la urea para lograr que esté presente el nitrógeno en el metabolismo, y el hecho de que también se puede producir vulvitis. Entonces, acá se puede producir balanopostitis, vulvitis, cistitis. Bueno, y llegar también a producir pielonefritis con el Corynebacterium renale. Renale, pilosum y cistitis. No solamente los ovinos pueden llegar a contaminarse, también los bovinos. Una enfermedad venérea, ¿ok? Esto no lo podemos coger sin guantes, por favor. ¿Mm? Y ya hay este tipo de abscesos, está en la sabana de Bogotá, porque ya lo he visto en varias cabras, en varios morruecos, entonces pilas, ¿no? ¿Mm? El urolítico, que especialmente ataca a gatos, ¿sí? Entonces se va a inflamar la uretra y que forma cristales en la orina. Ahí vemos que hay sensibilidad a ciertas, a ciertos
Antibióticos. ¿Qué va a pasar con las que terminan en silina? O sea, los betalactámicos, que muchas veces no van a funcionar muy bien, como las penicilinas. ¿Por qué? Porque se necesita antibióticos de tipo lipofílico, porque esta bacteria necesita primero el antibiótico romper la grasa, o sea, tiene que penetrar la grasa para romper el péptido licano. Entonces, es mejor antibióticos como la ciprofloxacina. Se producen cristales de struvita y volvemos a hacer el biofilm, ¿sí? Muy importante saber qué es un biofilm. Doxiciclina se puede utilizar, ¿ok? Doxiciclina, que es prima de la tetraciclina, a 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas, ¿ok? Un gato infectado con Corynebacterium es muy eh, posible que se lo pase a los otros gatos. Hay que tener cuidado. Cuando se tapa la uretra, tenemos que sacar la orina a través de cistocentesis. Es lo más probable. Entonces tenemos cistocentesis. ¿Qué practicarán en su medicina interna o en su práctica clínica? Sacando o mirando eh, cerca al meato urinario externo, por ahí 4 dedos arriba, y ahí ya estará la vejiga para sacar la cistocentesis, sacar la orina. El Rhodococcus equi también pertenece o es parte de la familia de los Corynebacterium. Eh, antes se llamaba Corynebacterium equi. Tendrá los mismos elementos, ¿sí? Tendrá los mismos elementos. Es decir, ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. ¿Ok? Ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. Pertenece a la familia de Corynebacteriaceae. También puede producir eh, granuloma, pero en este caso es en el pulmón, no es en la bolsa gutural. En la bolsa gutural estará presente el Streptococcus equi y Zoepidemicus, produciendo la gurma o papera equina. ¿Sí? Aquí vemos las colonias rosas salmonado que producen y que son muy mucoides, lo que pues evita el sistema inmune. ¿Sí? Es una zoonosis. Aquí vemos una niña con una linfadenitis. Y vemos los granulomas hemorrágicos con puntos de hemorragia equimóticos. Esos puntos de hemorragia, pues lógicamente, no lograrán intercambiar aire, ¿no? Es zoonosis, ¿no? Potros de menos de 2 años de edad. Los perros también se pueden contaminar. En el caso del caballo se produce la neumonía supurativa equina, pero en el caso del perro y el gato y del humano se produce la adenitis submandibular. ¿Sí? Todos teníamos una tarea de buscar la bolsa gutural y los ganglios submandibulares y retrofaringeos, que espero que todos hayan entregado. ¿Mm? Profe, en el caballo, ¿cómo se llama lo que produce? Neumonía supurativa equina. Neumonía supurativa equina. No produce la gurma. La gurma o papera equina la produce el Streptococcus equi
y Streptococcus zoepidemicus. ¿Ok? Ahí vemos los macrófagos en los cuales el citoplasma está lleno de bacilos, los cuales no se pueden colorar ni con coloración de Romanowsky, ni de Giemsam-Wright o hemacolor. ¿Por qué no colorean? Porque tienen los ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, pues, No, señor. Listo. El rodococo se puede transmitir, o sea, todos los coris, a través de bosta, materia fecal, por ejemplo. Entonces, puede estar en la yacija o en la viruta del establo. Y por supuesto van a atacar a los macrófagos, ¿no? Evitando que el fagosoma se una al lisosoma. Evitando que el fagosoma se una al lisosoma. Profe, esta bacteria también tiene como alguna proteína que haga que evite pues como el contacto con el macrófago. Una proteína que evita que el fagosoma se una al lisosoma. Casi siempre las proteínas tienen un código que no es relevante grabárselo en esta materia. Pero sí hay proteínas que evitan que el fagosoma se una al lisosoma. Por otro lado, tenemos el hecho de que presenta ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. ¿Sí? Ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. O sea, la grasa que tiene encima de el peptidoglicano. Acá vemos el alveolo, que lo veremos un poco mejor en clase, en el tablero. Ustedes saben que me gusta tablerear. La barrera hematoalveolar es supremamente importante. El alveolo constituye el intercambio gaseoso. Consta de 3 células muy importantes. El neumocito tipo 1, que es supremamente delgado y que intercambia gases, que lo podemos montar. Hagamos un tablero, que si no después me dicen que es que voy corriendo y que no sé qué. Y es que es cierto, la verdad. Uno como que en clase virtual corre, por lo que no tiene el tablero, ¿no? Entonces tenemos un tablero, chicos. Recordemos que viene la tráquea. Qué pena que pues no me queda recta, por lo que yo voy con la mano derecha. Tráquea, bronquios, bronquiolos, y el bronquiolo termina en un alveolo. ¿Sí? El alveolo posee neumocitos tipo 1, que son delgados y posee, a ver cómo los pintamos, neumocitos tipo 2, que son más gorditos y que poseen gránulos de surfactante.
Entonces aquí tenemos los neumocitos. Daniela que tiene gafas. Usted cuando sopla las gafas, ¿sale agua? Dani. Daniela, Profe, esto que estás cuando explicando ahí es barrera hemotalveolar, algo. hematogaseosa Ah, ok. o hematoalveolar también. Alguien que tenga gafas, si me dice si usted sopla las gafas, sale agua. Si soplan las gafas, sale agua. Si uno soplara el vidrio de un baño, ¿sale agua? A ver, Tomás, María Paula, Se Laura. empaña, profe, ¿no? Ah, se empaña, listo. Se empaña. O sea que quiere decir que nosotros botamos agua. Esa agua está acá, mírenla. Chan. Me queda torcido porque, pues, yo con la derecha, Dios mío. ¿Sí? Esto sería agua, lo azul. Lo que quiere decir que cuando entre el oxígeno a través de estas vías, no va a penetrar por el agua que hay acá. Alrededor de el alveolo pasa el capilar. Profe, una pregunta, pero es normal que siempre haya agua ahí. Claro, porque eso es lo que humecta y vuelve elástico el tejido. Entonces pasan los glóbulos rojos queriendo recibir el oxígeno. El glóbulo rojo tiene el grupo hemo, o sea, la hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro. El hierro quela el oxígeno. Pero como hay agua, se necesita que el surfactante crea que el surfactante, como es lípido, cree un canal que puede atravesar el agua. Como cuando hacemos el arroz, entonces el agua no se mezcla con el aceite. Al crear un canal, el oxígeno puede atravesar y el glóbulo rojo se lleva el oxígeno. ¿Sí? Entrando a través de la aurícula izquierda. Todo esto se forma una vena que llega a la aurícula izquierda, ¿no? Entra como arteria, entra como, sí, entra como arteria y los glóbulos rojos se llevan el oxígeno entrando a la aurícula izquierda. ¿Me hago entender? Todos. Este es el glóbulo rojo. Que uy, para escribir, sí, Dios mío, por la derecha. Terrible. Lo que es como conocido como la hematosis.
que es el intercambio de gas. Sí, Daniela, Stephanie, ¿cómo es que llama la amiga de Daniela? No me acuerdo. ¿Será que Mateo está, Tomás está por ahí? Dios mío, es que yo no sé por qué le pongo que Mateo. Esteban, Dubán. Ah, cierto que yo tengo la lista por ¿Cuál es acá. la pregunta, profe? Que si me comprendió o estaba durmiendo. Ah, sí, sí, profe, No, yo te profe, comprendí. él está despierto. Él desde que cumplió años, lo perdimos. Yo Toda la también, semana. profe, yo también. Sí, felicitaciones. Entonces, ojo. Entonces, fíjense que si una bacteria, entonces, ¿cómo pintamos las bacterias aquí? Que no tengo más colores, me tocará el negro. Si una bacteria llega a estar aquí e inflama esta vaina y se produce un granuloma, recordemos que aquí tenemos los macrófagos alveolares, ¿no? Que es lo primero que se va a atacar. Si ustedes vieron, la bacteria también se alimenta de este flujo sanguíneo. Se produce el granuloma. Si se produce el granuloma, pues no va a haber intercambio de oxígeno. ¿Sí? Lo que conduce a esto que vimos por acá, esto. Estos son pequeños granulomas hasta que pues, esa vaina se llena y pues se muere el caballo. ¿Me hice entender? Laura, Sí, Estefanía, profe. ¿sí? Michelle. Sí, Por la profe. falta, profe, por la falta de oxígeno se muere, ¿cierto? Claro. Recuerde que el caballo pues necesita demasiado oxígeno para poder trabajar. ¿Mm? Un caballo aproximadamente, Sergio, llena sus pulmones con 25 litros de oxígeno. Al principio pues será un 5% de pulmón dañado, pero cuando llega a un 40, el caballo se resiste a caminar. ¿Sí? Lo viví en carne propia cuando me dio COVID-19. Pero si a uno le da un granuloma, pues esa parte de tejido ya no vuelve a estar bien. ¿Me hice entender con la hematosis? Sí, profe. Bueno. Entonces pinte un alveolo y sus partes. Diga qué es hematosis. ¿Qué pasa si hay un granuloma allí? ¿Qué función tienen los neumocitos tipo 1? ¿Qué función tienen los neumocitos tipo 2? ¿Sí? Recordemos que en potro se forma la bronconeumonía supurativa, pero en los demás, vaca, gato, perro, humano, se forman es abscesos o adenitis supurativa. Esta clasificación, para que ustedes vean, antes estaban, o digamos que hacía parte de las nocardiales. Luego se pasó a Corynebacterium y luego a Rhodococcus. Entonces va cambiando, ¿sí? Antes era nocardial, ahora Rhodococcus X. No produce gurma, no produce gurma.
La gurma la produce el Streptococcus equi o Zoepidemicus, por favor. Ahora sí, que Daniela se me había adelantado. Tiene una proteína llamada proteína VAP, ¿sí? Que evacoliza y, ¿sí? Esta proteína A, que evita que el lisosoma se una al fagosoma. Al evitar que el lisosoma se una al fagosoma, no hay maduración endosomal, no hay acidificación, no hay estallido respiratorio. Fíjense que nosotros hemos visto varios mecanismos por los cuales hay que evitar el estallido respiratorio. Tener cápsula, ser catalasa positivo, evitar que el lisosoma se una al fagosoma, presentar ácidos micólicos, lipoarabinomanano, arabinogalactano, lo que retarda la fagocitosis, no degranulan los lisosomas, resisten a los oxidantes con el ácido micólico, lipoarabinomanano y arabinogalactano. ¿Ok? Daniela, esa como que se durmió. Ah, bueno, aquí había pintado el alveolo y el surfactante. Recordemos que el surfactante es lípido, lo que corta la tensión superficial del agua. Esta diapositiva donde vemos el interferón y la respuesta TH1 la veremos el lunes en clase. Donde veremos la respuesta TH1 o intracelular. Aquí vemos que aparte de la neumonía supurativa, también podemos llegar a otros abscesos en cerebro, vaso, próstata, pulmón, renal, y producir muchas adenitis, endoftalmitis, por ejemplo, linfangitis, como supurativas, meningitis, osteomelitis, pericarditis. Entonces, ojo, se necesitan antibióticos lipofílicos. ¿Cuáles son buenos? Los macrólidos. Para ir aprendiéndonos, los macrólidos tienen un CRO que cambio por TRO. Entonces, macrólido es eritromicina, acitromicina. ¿Ok? Son muy buenas las ciprofloxacinas, ¿sí? Las vancomicinas que pertenecen a los aminoglucósidos y, por ejemplo, el imipenem es muy bueno. La penicilina casi no tiene acción. Yo les decía que las que son penicilinas y cefalosporinas o los betalactámicos no son muy buenos. Entonces aquí de todas maneras lo reportan como penicilina, las tetraciclinas que son, hacen parte del grupo de las tetraciclinas, aminoglucósidos, fluoroquinolonas. Son muy buenas las eritromicinas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antibiograma. El granuloma. Estos son los granulomas. Yo puedo tener medios de transporte como el cariblet, hisopados y recordar que importante es parasitar. ¿Por qué nombro esto que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero sí tiene mucho que ver? Porque los estróngilos viajan a través del pulmón. Por ejemplo, los Parascarisequorum, estróngilos, por ejemplo, que van del intestino al pulmón. Pasan por el hígado, van al corazón y luego al pulmón. Al estar en pulmón, recordemos que este tipo de lombrices tiene dientes. Y al romper parénquima pulmonar,
da la entrada al Corynebacterium o al Rhodococcus equi. ¿Me hago entender? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Cuáles? No, Bueno, que sí entendí, profe. sí. Bueno, el siguiente grupo es las actinobacterias. Recordemos que estamos viendo, pues, el grupo. Las actinobacterias importantes, las nocardias, los dermatofilos congolenses y los actinobacterium. Las actinobacterias están en forma de filamentos a la coloración de Gram. Importantes en veterinaria, nocardia, dermatofilos congolenses, actinomices. El dermatofilus tiene una zoospora. Esta espora le permite permanecer en el medio ambiente mucho tiempo. Se encuentran en las costras de la piel, lo que logra queratinizar la piel. Especies como arcanobacterias, que ya se le llama Trueperella, ya no se llama arcanobacterios, sino Trueperella piógenes, que están en abscesos. Todo el tiempo hemos hablado de abscesos y granuloma. Los actinovicis, que son vulneris, bovis y viscosus, que dan en perros, especialmente y bovinos, que dan en abscesos cutáneos. Casi no los diagnosticamos en realidad. Es más, nuestros actinomices, digamos que en perros se da más nocardia y en caballos dermatofilos y en bovinos. Y en cerdos, los actinobaculum suis, que pueden dar cistitis y pielonefritis. Si vemos, todos los cuadros clínicos son de pío, o sea, son de granuloma, son de absceso. Presentan exotoxinas, especialmente dermonecróticas, lógicamente porque vamos a estar en piel, pero si ustedes ven, hay otros abscesos en otros lados, ¿sí? Reacciones purulentas de piogranuloma. Aquí vemos, por ejemplo, una nocardia en mastitis, ¿sí? La asteroides, que es catalasa positivo. Yo nombro someramente estas bacterias porque no son tan diagnosticadas, pero pues nocardias y dermatofilos sí las estamos viendo mucho, especialmente en este ejemplo, por ejemplo, nocardiosis canina, que se confunde mucho con otro tipo de afecciones cutáneas, ¿sí? En perros, ¿sí? Como parásitos cutáneos, por ejemplo. Eh, Muy importante hacer, pues obviamente, un gram para verificar si tenemos una nocardiosis allí. Se puede confundir con el leishmania cutánea. Recordemos que la leishmania vino del mar Cantábrico de España y se vino a través de todos los barcos y todas las... se vino y se instaló acá. Inicialmente en Córdoba se mataron como 600 perros para erradicar la leishmania, pero no se pudo, lógicamente, ¿no? Que es un parásito que verán en parásitos. La nocardiosis es una bacteria. El dermatofilos congolenses se confunde con espundias, o son espundias, perdón, son las famosas espundias, y se confunde con fotosensibilización por el hecho macho. Y con un virus llamado papilomavirus. Los dermatofilos congolenses tienen esa particularidad de tener unas colonias algodonosas con halos claros, muy puntudas y blancas. Estos dermatofilos afectan la piel aunque se ve acá en la fotografía, en la piel blanca también afecta la piel oscura. Se le dice espundias, son cachudas,
o sea, hay queratinización. Mm, puedo hacer histopatología o puedo hacer siembra, ¿no? Los dermatofilos congolenses también están en una enfermedad llamada los aristines en caballos. También en felinos, confundiéndose con el granuloma eosinofílico, confundiéndose con lupus discoide, confundiéndose con pénfigo, por ejemplo. Se utiliza el grupo de las tetraciclinas, ¿sí? De los aminoglucósidos y los beta-lactámicos. No es tópico, toca intramuscular generalmente. Y aquí hay que verificar si en una impronta tengo eosinófilos, porque si tengo eosinófilos, esto es un granuloma eosinofílico. Por otra parte, tengo que hacer histopatología o tengo que hacer del tejido inmunofluorescencia para verificar si tengo un lupus o un pénfigo. ¿Sí? En la impronta también puedo pintar con Gram y determinar si tengo una dermatofilos que coloreará de esta manera. Acá vemos el orden de las actinobacterias que se dividen en los actinomices, las arcanobacterias, los corinebacterium, en el cual hacen parte las nocardias, ¿ok? Y los micrococineae, que son los dermatofilos congolenses. Las crosiellas casi no son diagnosticadas en Colombia, ¿sí? Pero, pues, hacen parte de algunos otros diferentes crosiellas X, eh, que, pues, yo no los he visto diagnosticados realmente. Aquí es más, actinomices, la parte Corynebacterium, Rhodococcus, Nocardias y Dermatophilus. Entonces, para que vean la clase, el orden, esto es sacado de su libro que yo le pasé, ¿ok? Que ahí dice todo lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Vamos bien, Sergio. Sí, señor. Toca volver a leer. Sí, un poquito. Bueno, mentico. Siempre se me pierde el bendito. ¿El bendito qué? Video que les voy a presentar. Siempre no lo lee. Me toca buscarlo en internet. Bueno.
Nuestra siguiente bacteria sería Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes es un patógeno que es más conocido en rumiantes. Sin embargo, pues los humanos nos podemos contaminar. Entonces, tanto cori puede ser zoonosis como listeria. ¿Ok? ¿Se ve el video? Sí, señor. Monocytogenes is a well-known food-borne pathogen that can infect both humans and animals. Its characteristics make it a unique model in infection biology. Indeed, it can survive and grow in a wide range of Entonces, puede sobrevivir, por ejemplo, a medios ambientes de sales ácidas, como por ejemplo las sales biliares, ¿sí? Bajas temperaturas. Entonces no importa que pues la carne esté en el congelador, ahí va. conditions and can cross different host barriers. Y atravesar algunas barreras. Recordemos que las barreras están hechas de capilares tupidos. Al producir vasculitis, se puede atravesar barreras como la placentaria, la barrera hematoencefálica, la barrera hematogaseosa, la barrera intestinal. O sea, puede llegar a pulmón, intestino, hígado, por ejemplo, cerebro, producir aborto. Infection typically starts via the ingestion of food contaminated with Aunque estamos aquí frente a un video de una mujer, lo mismo sucede en el bovino. Se ingesta, ¿sí? Hace una ingesta de alimentos contaminados. listeria. Once in the intestine, the bacterium may invade different regions of the intestinal Entonces vamos al epitelio intestinal. epithelium, such as the Peyer's patches. Ejemplo, las placas de Peyer. Recordemos que las placas de Peyer principalmente están en el ileón, no tanto en el duodeno, porque en el duodeno recordemos que tiene una barrera que es el vómito. Entonces ahí podemos vomitar, ¿sí? Sin embargo, cuando ya llegamos a ileón, después del yeyuno, vamos a tener placas de Peyer en mayor cantidad. Or preferentially the intestinal villi. Listeria targets Entonces, recuerde que el epitelio intestinal está formado por células epiteliales con vellosidades o microvellosidades. Ahí está mostrando una sola vellosidad que tiene microvellosidades. Y células caliciformes, ¿sí? Que emiten el moco. El moco obviamente va a tener mucinas y va a tener glicoproteínas para poder pegar, o sea, azúcares. either the tip of the villi, where apoptotic cells are extruded, or more Entonces, estas células pueden empezar a destruirse. commonly, lateral goblet cells. Lógicamente se pueden poner en apoptosis porque estamos hablando de una bacteria intracelular. Tanto cori como listeria son intracelulares. Cells specialized in mucus secretion. Crossing of the intestinal barrier starts by the interaction of the bacterial protein in La bacteria se va a unir a unos receptores, ¿sí? La bacteria posee unas proteínas que pueden unirse a unos receptores llamados E-caderina. También hay otro receptor que se llama CIMET. Las caderinas son proteínas que están en la matriz extracelular y que sirven para las uniones entre células. internalin, with E-cadherin, a human-specific
La internalina se une a la E-caderina. La internalina hace parte de la Listeria monocitógenes, que es una proteína que le ayuda a unirse a un receptor. ¿Qué sería la E-caderina? Recordemos que las caderinas sirven para las uniones. Specific receptor accessible in the lateral region of these cells. After binding to the cell, the Una bacteria vez que se internaliza, pasa al otro lado para atacar al macrófago en la placa de Peyer, is internalized, haciendo una rapidly transitosis, transcytosed and released in the lamina propria. And donde llega la lámina propia o basal. La lámina propia es donde está el macrófago que va a atacar. ¿Listo? into the bloodstream. The bacteria then spread to the liver and spleen. Se puede propagar a través de el torrente sanguíneo, por ejemplo, al It is hígado, also possible sí, for Listeria atravesar barrera, posiblemente el vaso también. to cross the blood-brain barrier and the placental barrier. En la barrera At placentaria the syncytial tropoblast, va a atacar el trofoblasto. Recordemos que ahí también está la E-caderina y el CIMED, ¿sí? CIMED simplemente son proteínas, ¿sí? La internalina A o B se une a la E-caderina CIMED. the bacterium binds to two surface receptors, E-cadherin and c-Met, via two surface proteins, internalin and internalin B respectively, allowing traversal of the placenta. Esto permite atravesar la barrera hematoplacentaria que en el bovino presenta cotiledones. Es una placenta epiteliocorial, o sea que el epitelio se une al corión del bebé. El corión significa una bolsa y se comunica a través de cotiledones que se unen con vasos sanguíneos de la madre. La bacteria va a unirse al CIMED y la E-caderina de ese epitelio del corión, lo que lo inflama y lo desprende. Placental barrier and infection of the otherwise protected fetus. At the level of infected organs, Vamos a ver cómo infecta un hepatocito. Recordemos las funciones del hígado, no se les olvide. Lo primero, la listeria va a emitir una cantidad de toxinas. Listeria has the powerful ability to alter host cell physiology before it enters. The bacterium starts this process by secreting the toxin Entonces saca una toxina llamada listeriolizina O o LLO. Listeriolysin O or LLO. This toxin creates pores in host membranes Esto through crea which ions poros en la pass membrana celular del hepatocito. in or out. This disruption of the ion balance promotes bacterial Lo que daña el equilibrio iónico de metales como el calcio, el potasio, el sodio, entry by compromising some internal processes que and compromete el equilibrio iónico de la célula. organelles. Recordemos que al dañar el equilibrio iónico se daña el potencial de membrana. Mitochondria are such organelles. La primera afectada es la mitocondria. En la mitocondria ocurre la respiración celular y se guarda ADN mitocondrial. They form a highly dynamic network, constantly undergoing fission and fusion. However, when influenced by now abundant calcium, Lo que se ve influenciada por los iones de calcio, que a propósito se ha dañado la bomba de calcio por la formación de poros en la membrana celular. ions, fission becomes dominant. This transient fragmenting of the Lo que mitochondria fragmenta las mitocondrias. appears beneficial Al fragmentar la mitocondria se baja la planta de energía de la célula. for infection.
disruption of the host ion balance Otra cosa es que se altera el equilibrio del hierro, también por la listeriolicina O. by LLO also indirectly influences processes inside the Lo que daña procesos internos en el núcleo como las histonas que envuelven el DNA. nucleus. DNA compaction and thus accessibility of Compacta el DNA y entonces el mensaje de replicación de proteína se daña. the transcription machinery is regulated by histone post-translational modifications. Esas histonas se apelmazan y el RNA mensajero no podrá llevar el mensaje y el RNA transcripcional no podrá traducir. By altering these histone modifications, Listeria interferes with expression of host genes involved in immune responses. In addition to histone dephosphorylation, LLO can alter other post-transitional modifications. También puede modificar otras cosas post-traduccionales. Después de traducir, el DNA se corrige. Recordemos que cuando se lee en posición 3', 5', ocurren los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son pequeñas lecturas que no se hacen cuando se lee, o sea, primero hacemos una lectura 5', 3', y luego hacemos una lectura 3', 5'. Cuando hacemos en la segunda lectura, no leemos completo. Nos faltan letras de lectura. Entonces, allí toca hacer una sumohilación, o sea, colocar proteínas para corregir el DNA. Esto lo hace una enzima, que es importante para las modificaciones post-traduccionales, llamada la VC9. Can alter other post-transitional modification, such as sumoylation. UBC9, a critical enzyme of this pathway, is degraded in response to La listeriolicina degrada la enzima importante para la sumohilación, LLO, leading to an impairment lo que deteriora esas proteínas post-traduccionales. of host sumoylation and an alteration of several host protein activities, including transcription factors. Como factores de transcripción, por ejemplo, By y obviamente no se podrá producir interferón, factor de necrosis tumoral, citoquinas, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. all these processes, the bacterium can modulate host cell functions before its entry. As previously said, the bacterium binds to the receptors E-cadherin and Entonces ahora sí, una vez que tenemos los celadores noqueados, las cámaras internas dañadas, apagamos la luz, apagamos los sensores de entrada de ladrones. Entonces ahora sí podemos entrar a la joyería a robar los diamantes. La interlanina A se une a la E-caderina, a las caderinas y a la CIMET. CMET on the cell membrane and triggers cytoskeletal rearrangement. Lo primero que vamos a hacer es reordenar el citoesqueleto. Al reordenar el citoesqueleto o a perder la forma que tiene la célula, inmediatamente se daña su función. ¿Ok? Leading to internalization into the Eso cytoplasm. hace que se meta la bacteria. Si ustedes vieron,
la bacteria se cubrió con la membrana celular. La internalina A y B se unió a las caderinas y al CIMED, ¿sí? Recordemos que ese es un receptor, el CIMED es una proteína receptor de superficie, ¿sí? Se cubre de la membrana celular la listeriolicina O le colaboro y luego la fosfolipasa C, o sea, rompemos esa membrana celular para salir al citoplasma. Ya allí no habrá receptores tipo TOL que la identifiquen porque hemos dañado el DNA, la sumilación, las mitocondrias, el citoesqueleto, todo. Inside the cell, the bacterium secretes LLO and phospholipases to rupture the membrane of the Entonces la fosfolipasa rompen esa membrana de vacuola internalization vacuole. It also modifies its surface and becomes resistant y modifica esa superficie para ser resistente a todo lo interno de la célula. to the cell's inner defenses, such as autophagy. It then Se multiplies empieza a multiplicar. Se empieza a multiplicar mediante fisión binaria. populates its host and secretes virulence factors such as INLC or LNTA that compromise distinct cellular functions. Eso hace que secrete varios such as factores INLC de or virulencia. LNTA. ¿Sí? Hay unos factores de virulencia que, para que veamos acá, Inner defenses such as autophagy. It then multiplies, se populates multiplica. its host and secretes virulence factors such as Hay dos factores de virulencia, ¿sí? Que son C y A, ¿sí? De la listeria, NLC y NTA de listeria, INLC or LNTA that compromise distinct cellular functions. que empieza a dañar LNTA, for example, is varias translocated to funciones. the nucleus, where it targets Una de ellas es traslocar otra vez el núcleo BAHD1, a host y se va a dirigir a una proteína llamada BAHD1 cell complex that interacts with the DNA and compacts it, therefore repressing que gene compacta el DNA, es la que enrolla el DNA en las histonas. expression. Al When unirse allí, LNTA interacts with BAHD1, pues the daña complex ese is released, complejo, allowing expression of genes such as interferon se desata el DNA y ahí sí se crea interferón. Inside cells, the bacteria Pero ya la bacteria se ha replicado. Entonces empieza a polimerizar la actina de el citoesqueleto con la proteína A. bacterium covers one of its poles with ACT-A, a bacterial factor that recruits small actin filaments Lo que from which empieza a other hacer actin filamentos rapidly grow to form the distinct comet tail of the moving en bacterium. forma de cometa. The actin-propelled movement of the bacterium enables it to push the cell membrane Y into empuja that las bacterias a la siguiente membrana celular. Recordemos que ya el siguiente patocito ya está dañado. neighboring cell. The double membrane vacuole is again ruptured by the release of LLO and bacterial phospholipases, thereby spreading the infection to the neighboring Lo que cell. empieza a propagarse In por todo response el to hígado. bacterial infection,
Cells of De la misma manera ocurre en el trofoblasto, en la barrera hematoencefálica, por ejemplo, o el sistema respiratorio. the host immune system, such as neutrophils, are attracted. They can destroy infected cells and Una bacteria vez esas células son dañadas, los neutrófilos vienen a reparar and control the spread of infection. y ya hay un pedazo With the de help- hígado que no está funcionando. Of adaptive immunity, bacteria will be totally eliminated. In immunocompromised individuals, however, it may lead to the most severe symptoms of listeriosis. In 3 decades, owing to multidisciplinary approaches, including genomics, listeria Importante has su become genoma, one of the best la models of biología de su infection biology, infección, as well as in cell los biology elementos o and fundamentos fundamental microbiológicos. ¿Me hice entender? Tiene hartos pasos, profe. Sí. La enfermedad ahora se pone más compleja. Tiene hartos pasos que estudiar. Fíjense que las enfermedades empiezan a... Ese es el mecanismo de enfermedad, que es lo que necesitamos que ustedes logren internalizar, ¿sí? Voy a pasarles el video de YouTube. Yo lo tenía bajado, pero pues no sé por qué no aparece. Pero bueno, ya lo logré. Y vamos a pasar la clase. El documento. ¿Sí les llegó el video? Sí, señor. Pasar la clase. De listeria de una vez. Ahí pasé la clase. ¿Sí? ¿Sí les llegó? Sí, profe, sí llegó. Bueno. Pues para que tengan presente, esta semana, ya creo que esta semana y la mitad de la otra ya vamos acabando nuestras gran positivas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En clase, pues veremos las diapositivas, ¿sí? Y el mecanismo de replicación otra vez lo veremos en clase. Dentro de las diapositivas yo metí el video explicado. Entonces, para que se repasen eso, por favor. ¿Sí? Es importante porque este mecanismo, como ustedes pueden ver, es un mecanismo, ¿sí? Que logra simular en 3D todo lo que hacen las bacterias. Ojalá pudiéramos tener videos
así de todas las bacterias de cómo atacan. ¿Sí? No siendo más, muchas gracias y nos veremos el lunes. Recuerden llegar a tiempo porque el lunes pues voy a empezar a tiempo porque lógicamente pues son muchas cosas, ¿no? Toca explicar la respuesta intracelular, darle cabida a Listeria monocytogenes y entregar un quiz. Entonces, nos vemos el lunes, sus mercedes, y gracias por su atención. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias.